Imaginemos un quirófano matemático. Las ecuaciones son precisas, el ambiente es estéril, el determinismo es absoluto y, bueno, todo encaja en una lógica binaria perfecta. O una conjetura está demostrada o no lo está. Claro, el rigor de siempre. Exacto. Pero en la inmersión a fondo que tenemos hoy sobre la mesa, es como si alguien hubiera irrumpido en ese quirófano con una bobina de Nikola Tesla echando chispas y, fíjate, un manojo de incienso encendido. Madre mía, menuda imagen. Es que estamos viendo una mesura inaudita. Tenemos teoría de números pura y dura, respaldada por código informático auditable, y todo esto entrelazado con una cosmovisión filosófica sobre las vibraciones del universo. Yo, de verdad, estoy asombrado con este material. Y no me extraña, porque es un choque frontal de paradigmas. Por un lado, tenemos una estructura heurística que casi roza lo místico, y por otro, el autor nos entrega pruebas deterministas con paquetes de reproducibilidad en Python que no dejan margen a la ambigüedad. Ni un milímetro de margen, sí. Así que nuestra tarea de hoy es hacer una disección muy fina. Tenemos que separar esa inspiración esotérica de lo que es en el fondo una arquitectura algorítmica sumamente sofisticada. Y esa es exactamente la misión de nuestro análisis. Vamos a descifrar cómo la mística histórica se cruza con las matemáticas computacionales más rigurosas, explorando el trabajo de Antonio Víctor Salas Dual. Es un investigador que está fusionando la legendaria obsesión de Nikola Tesla por los números 3, 6 y 9, nada menos que con la teoría de números moderna. Un trabajo bastante reciente, por cierto. Muy reciente. Para que quienes nos escuchan se sitúen, el análisis de hoy, con fecha de 1 de abril de 2026, se basa en fuentes muy frescas. Tenemos extractos de su propio Substack, que creó hace apenas unos meses, un artículo académico bilingüe en el repositorio científico Zenodo, actualizado a su versión 27.3.2 el pasado 21 de marzo, y un paquete completo de software abierto. Sí, con sus tablas, su código fuente y todo. Es un volumen de datos que nos obliga a entender primero, a ver, desde qué postura se asoma el autor a las matemáticas, porque la terminología que impregna todo este rigor algorítmico nace directamente de su particular visión del mundo. Totalmente. Y no es la visión típica de un académico, ¿eh? Es un informático e investigador independiente que divide su tiempo entre el Reino Unido y España. Pero como dices, su enfoque dista mucho del de un académico tradicional encerrado en una torre de marfil. Desde luego que no. A ver, si uno navega por su Substack, te encuentras con anuncios sobre la inminente creación de algo llamado EtherBIOS. Lo describe, y cito literalmente, como un nuevo sistema económico-espiritual. Tela con el concepto. Sí, tela. Y esta lente financiera y alternativa se aplica también a su forma de interpretar la historia. Por ejemplo, el 13 de febrero publicó una reflexión loquísima sobre Nikola Tesla. No hablaba del inventor incomprendido que todos conocemos, sino que analizaba sus fracasos desde un prisma puramente empresarial. Ah, la historia con JP Morgan. Exacto. Planteaba la hipótesis de que Tesla falló al no saber venderle su proyecto de energía libre al magnate. Argumentaba que una estrategia de ganar-ganar, combinando las famosas torres de transmisión con contratos financieros blindados, habría generado fortunas incalculables. Y esa mezcla de pragmatismo financiero, historia y esoterismo es el marco de referencia que moldea todo el documento matemático del que vamos a hablar. Es la razón por la que, al sumergirse en la aritmética pura, el autor decide utilizar la palabra vibraciones para describir un comportamiento numérico. Claro, y a oídos de un matemático ortodoxo, leer sobre las vibraciones de un número primo, bueno, hace saltar todas las alarmas de pseudociencia. Todas y cada una de ellas, sí. Vale, vamos a desgranar esto, porque la analogía es inevitable. Parece que estuviéramos ante un alquimista moderno que, en lugar de intentar transmutar plomo en oro mezclando hierbas, está mezclando código informático, de código abierto, con misticismo económico-espiritual. Es una buena forma de verlo. Pero claro, esto plantea una duda inmensa sobre la credibilidad. Porque, ¿cómo afecta esta cosmovisión al rigor de un documento que pretende establecer un método para filtrar números primos? O sea, si yo veo la palabra vibración en un paper de matemáticas, mi primer instinto es arquear una ceja. Y como científica, te digo que estoy segura de que ese escepticismo está plenamente justificado. Pero lo fascinante de esto es que la clave para superar esa barrera inicial es entender qué significa exactamente esa palabra en el contexto de su trabajo. ¿Y qué significa? Porque no creo que hable de energías místicas en el código. No, para nada. El propio documento de Zenodo aclara que vibración es simplemente una etiqueta conceptual, un homenaje a la filosofía de Tesla.
En términos estrictamente matemáticos, se refiere a las raíces digitales módulo 9. Espera, para que nadie se pierda en la terminología. Una raíz digital módulo 9 consiste en sumar los dígitos de un número hasta que quede un solo dígito, ¿verdad? Eso es. O sea, si tengo el número 25, sumo 2 más 5, y su raíz digital, o su vibración en este lenguaje, es el 7. Correcto. Y si tengo el 128, sumo 1 más 2 más 8, queda 11, y luego sumo 1 más 1 para obtener 2. Esa es la mecánica exacta, sí. En la aritmética modular, esto es el equivalente a dividir un número entre 9 y quedarse con el resto. Vale, ¿tiene sentido? El autor utiliza este cálculo basándose en la premisa heurística de que estos patrones repetitivos revelan una especie de firma numérica interna. Cree que la forma en que los números colapsan en esos dígitos del 1 al 9 no es aleatoria, sino que obedece a una estructura subyacente. Pero claro, creer no es demostrar. Exacto, y ahí está la diferencia entre el misticismo y la ciencia. Él no pide fe ciega en esta premisa. Ha construido toda una maquinaria empírica, auditable y de código abierto para demostrar qué ocurre cuando clasificamos los números según esa supuesta firma. Claro, pero una firma por sí sola no sirve para cribar candidatos a números primos. A ver, para que esto funcione, la vibración tiene que integrarse en una estructura física, un sistema de filtrado real. Un marco de trabajo. Eso es. Y aquí es donde las fuentes nos presentan el corazón de la teoría, la matriz de Tesla. Los documentos la describen como un marco modular digital que organiza los números naturales en columnas según estas raíces digitales, y las acopla a lo que se conoce en matemáticas como los rieles candidatos 6K más menos 1. Si conectamos esto con el panorama general de las matemáticas, el concepto de la forma 6K más menos 1 es un pilar fundamental de la teoría clásica de números. Y lleva siglos establecido, ojo. No es algo que se haya inventado él ahora. ¿Qué va? Funciona bajo una premisa implacable, y es que cualquier número primo mayor que 3, absolutamente cualquiera, tiene que ser un múltiplo de 6 más 1 o un múltiplo de 6 menos 1. Para visualizarlo mejor, pensemos en esto como un gigantesco y sofisticado sistema de clasificación de trenes de alta velocidad. Me gusta la analogía. Imaginemos que los vagones representan todos los números naturales existentes. Al principio todos los vagones avanzan juntos, pero sabemos por las leyes de las matemáticas que los trenes que llevan pasajeros primos, salvo las excepciones del 2 y el 3, tienen prohibido circular por las vías centrales. Claro, se desvían. Exacto. Solo tienen permitido viajar por dos vías exteriores muy específicas, la vía del 6K más 1 o la vía del 6K menos 1. Y la explicación estructural de esa restricción ferroviaria, siguiendo con tu ejemplo, es pura lógica de exclusión. A ver, todo número entero se puede expresar en relación al 6. Si es 6K, es múltiplo de 6, así que es compuesto. Lógico. Si es 6K más 2 o 6K más 4, es par. Divisible por 2, descartado. Si es 6K más 3, es divisible por 3, descartado también. Así que, por pura eliminación, las únicas vías posibles para que un número no sea divisible ni por 2 ni por 3 son esas posiciones adyacentes, el 6K más 1 y el 6K más 5, que, bueno, matemáticamente es idéntico a 6K menos 1. Entonces el autor ya tiene las dos vías principales por donde circulan los candidatos. Pero lo que propone la matriz de Tesla es instalar una red de sensores avanzados a lo largo de esas vías, sensores calibrados para leer la vibración interna, esa raíz digital módulo 9, de cada vagón que pasa. Eso es. Al cruzar la información de la vía 6K más menos 1 con la vibración de módulo 9, el sistema crea una cuadrícula de coordenadas espaciales súper precisa. Y las fuentes afirman que esto permite un prefiltro determinista. Utilizan el teorema chino del resto para describir las columnas compuestas como familias periódicas inducidas por máscaras de primos. Y otra vez, fíjate, nos topamos con un muro de jerga técnica formidable. ¿Qué papel juega exactamente este teorema chino del resto aquí? Pues a ver, el teorema chino del resto, o CRT por sus siglas en inglés, es una herramienta matemática que permite resolver sistemas de ecuaciones modulares superpuestas. Para visualizarlo sin fórmulas, pensemos en los engranajes de un reloj. ¿Vale? O en diferentes calendarios que giran a velocidades distintas. El CRT nos dice exactamente en qué momento esos ciclos independientes se van a alinear perfectamente. Entiendo. La matriz de Tesla, el autor mapea los múltiplos de los números primos ya conocidos. Como sabe que el comportamiento de los múltiplos sigue ciclos predecibles dentro de esta cuadrícula de vías y vibraciones, usa el teorema para proyectar hacia el infinito dónde van a caer los números compuestos.
O sea, es decir, crea plantillas. Esas máscaras de primos son como unas enormes plantillas perforadas que se superponen sobre los raíles. Exactamente, plantillas. Si un número, al avanzar por la vía, encaja exactamente en uno de los agujeros de la plantilla periódica, el sensor lo detecta de inmediato. El sistema sabe con certeza absoluta que ese vagón está compuesto por múltiplos anteriores y ¡boom!, activa el desvío de la vía para descartarlo. Eso es, un descarte directo. Todo sin tener que detener el tren, abrir el vagón y someter el número a divisiones complejas y computacionalmente carísimas para comprobar si es primo. Y ahí, justo ahí, es donde reside el valor computacional real de todo esto. Acelere el proceso de descarte masivo antes de aplicar test de primalidad, que normalmente consumen enormes recursos de procesamiento. Claro, ahorra muchísimo tiempo. Muchísimo. Estructurar visual y algorítmicamente esta red de coordenadas basándose en raíces digitales permite identificar patrones de composición que en una recta numérica tradicional pues estarían ocultos a simple vista. Una vez construida esta infraestructura de alta velocidad, la matriz de Tesla, el análisis se vuelve aún más audaz si cabe. Sí, porque la cosa no se queda ahí. Que va, porque el autor no se conforma con hacer circular números aleatorios. Decide meter en estas vías a dos de las dinastías numéricas más venerables y estudiadas de la historia. Hablo de la sucesión de Fibonacci y su secuencia hermana, la sucesión de Lucas. Son esas famosas series donde cada número se obtiene sumando los dos que le preceden. Exacto. Pero ojo, no vuelca todos los números en la matriz. Aísla únicamente unas subsecuencias concretas dando saltos de 4 en 4. Y bautiza a estos subgrupos, atención al nombre, como los Fiboteslas y los Lucateslas. La notación es muy específica para evitar confusiones en el código. Define ft sub n para los Fiboteslas, que equivalen al índice 4n de la serie original de Fibonacci, y utiliza lt sub n para los Lucateslas, que se corresponden con el índice 4n-1 de la serie clásica de Lucas. Muy metódico. Sí. Y es vital destacar aquí que las fuentes muestran un proceso de revisión y corrección activo. La versión del artículo alojada en Zenodo, la 27.3.2, incorpora rectificaciones muy importantes sobre versiones anteriores. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de rectificaciones? Pues mira, específicamente en la rama de los Lucateslas, el autor aclara que los huecos o slots candidatos están ocupados exclusivamente por las vibraciones de raíz 3 y 9. Admite y corrige un error previo al confirmar que la vibración 6 no corresponde a índices candidatos viables. Bueno, esa corrección de errores en público le da muchísima credibilidad al proceso abierto. También hace una advertencia sobre la escala de los saltos, señalando que moverse 3 subíndices dentro de su entorno Tesla equivale a dar un salto gigantesco de 12 posiciones en las sucesiones de Fibonacci originales. Es un salto brutal a nivel de cálculo, sí. Pero aquí viene el giro que cambia el tono del documento. Empieza a detallar comportamientos mecánicos internos dentro de estas subsecuencias. Afirma que poseen restricciones periódicas exactas y que admiten recurrencias enteras aceleradas. Lo que él denomina el motor 7. Exacto, el motor 7, que está documentado en la sección 7.2 del texto. Y aquí me sale la vena de abogado del diablo. A ver, no estamos viendo simplemente un ejercicio de rebautizar matemáticas conocidas poniéndoles el adjetivo Tesla o la etiqueta de motor para que suenen más impactantes. O sea, ¿cuánto de esto es descubrimiento y cuánto es puro marketing personal? A ver, hay un componente innegable de construcción de marca personal en la nomenclatura, eso es evidente. Llamar motor 7 a una recurrencia matemática es una decisión estilística diseñada básicamente para atrapar la atención. Claro, suena a ciencia ficción. Suena genial, sí. Sin embargo, detrás de esos envoltorios llamativos hay una sistematización matemática que no es trivial en absoluto. Una recurrencia entera acelerada significa que, en lugar de calcular una secuencia paso a paso, sumando infinitamente los términos anteriores, encuentras un multiplicador directo que te permite saltar posiciones a una velocidad enorme, sin perder precisión. Vale, entiendo. Y al integrar esto con las raíces digitales predecibles, el autor dota al sistema de una capacidad de autoverificación casi instantánea. Y la pieza central de esta maquinaria es lo que él mismo ha llamado el puente Salas dual. El puente Salas dual. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Es una de las relaciones más elegantes de los documentos.
Establece una ecuación directa. Dice que el Luca Tesla en la posición n es igual al Fibo Tesla en n menos el Fibo Tesla inmediatamente anterior. Y eso desemboca en un corolario fascinante. Sí. Afirma que cualquier Fibo Tesla es el resultado de una suma telescópica de todos los Luca Teslas anteriores. O sea, dos secuencias que llevan siglos estudiándose de forma paralela, de repente chocan y se entrelazan mediante una simple resta en el marco de la matriz de Tesla. Pero explícanos un poco, ¿por qué una suma telescópica es tan relevante a nivel de cálculo computacional? Porque el ahorro de recursos es abismal. Imaginemos una fila kilométrica de fichas de dominó que representan una suma infinita de valores. Si un ordenador tuviera que calcular la suma tradicional, tendría que observar y contabilizar cada ficha cayendo una por una. Lo cual llevaría una eternidad. Claro, el coste de tiempo computacional crece de forma lineal y con números colosales se vuelve insostenible. Pero la propiedad de una suma telescópica es que casi todos los términos intermedios se cancelan mutuamente, como un catalejo pirata que se pliega sobre sí mismo. ¡Ah, qué buena imagen! Al final, el algoritmo solo necesita procesar el primer y el último término de la ecuación. Transforma un cálculo larguísimo y pesado en una operación casi instantánea, lo cual es oro puro cuando estás buscando primos de millones de dígitos. O sea, permite que el software audite sus propios resultados a la velocidad de la luz sin tener que reconstruir la serie de Fibonacci desde cero cada vez. Ahora bien, para que todo este puente telescópico funcione, las piezas tienen que encajar con precisión nanométrica. Milimétrica, vamos. Y los documentos lanzan una advertencia de indexación masiva que podría volver completamente loco a cualquier ingeniero de software que intente replicar esto. Absolutamente todas las fórmulas del manuscrito operan bajo la convención basada en 1, es decir, empezando a contar los índices desde el número 1. Por ejemplo, define que el primer número de Lucas, Lucas sub 1, es igual a 2, y Lucas sub 2 es igual a 1. Es una distinción que parece semántica, pura teoría, pero que tiene consecuencias destructivas a nivel de programación. La inmensa mayoría de los lenguajes de programación modernos operan por defecto empezando en cero. Claro, como Python. Exacto. Incluyendo Python, que es precisamente el que usa el autor en sus repositorios. Los arrays o las listas empiezan a contar desde el índice 0, siempre. A ver si lo pillo. Si alguien que nos escucha descarga las fórmulas, se pone a programar en Python por pura costumbre y arranca su índice en 0 sin hacer el ajuste manual, ¿qué ocurre? Pues que introduce un desfase de un índice entero en toda la secuencia. Y en una arquitectura tan tensada matemática y algebraicamente como esta, donde las posiciones exactas de las vibraciones determinan si un número es candidato a primo o compuesto, un simple desplazamiento de un índice desalinea absolutamente todas las máscaras periódicas. Madre mía, un desastre. El puente telescópico entero se derrumbaría produciendo resultados catastróficos. Es un apunte técnico que demuestra que el autor conoce muy bien las trampas prácticas de llevar la teoría pura al código duro. Y fíjate, ese puente entre la teoría y el código duro es lo que nos lleva a la última gran dimensión de este trabajo. Porque una matriz teórica basada en las vibraciones de Nikola Tesla se habría quedado como un PDF marginal en algún rincón oscuro de Internet si no fuera por el enfoque de ejecución del autor. Totalmente cierto. Las fuentes revelan una dedicación casi obsesiva a los estándares de la ciencia abierta. El paquete de reproducibilidad asociado al artículo no es un simple anexo, ¿qué va? La versión 27.2 en Zenodo lleva la etiqueta específica de software abierto. Es que esto plantea una pregunta importante sobre cómo se hace ciencia hoy en día. No se limita a proponer fórmulas abstractas y ya está. Proporciona las implementaciones reales escritas en código Python para que cualquiera levante su propia matriz de Tesla en su casa. Increíble. Incluye los scripts para ejecutar los experimentos del tamiz determinista y, fíjate, añade hojas de cálculo estructuradas en Excel para aquellos que necesiten visualizar los datos tabulados antes de meterse de lleno en el código. Y el blindaje legal de todo este conocimiento es muy revelador. Lo publica bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial. O sea, la CC BY-NC 4.0. Esa misma. Esto significa que la barrera de entrada para la educación y la investigación científica es nula. Es completamente gratuito, dejando abierta la puerta a solicitar licencias comerciales solo si alguien pretende lucrarse con el algoritmo.
Y el nivel de escrupulosidad técnica en la presentación del paquete es propio de un laboratorio institucional puntero. Las notas detallan que toda la estructura de carpetas está diseñada para ser retrocompatible con los estrictos estándares del repositorio Archive. Sí, no deja nada al azar. Utiliza un directorio auxiliar llamado AND para los ficheros de datos, incluye documentos de manifiesto y archivos léame exhaustivos. Y un detalle que no es menor para nosotros, un compromiso absoluto con el bilingüismo, ofreciendo todo el corpus tanto en inglés británico como en español de España. Y esa meticulosidad alcanza su punto álgido en la última actualización del documento principal, la versión 27.3.2, que el autor ha denominado como versión segura. La versión safe, ¿no? Eso es. En esta revisión se ha asegurado de que no haya ninguna fricción entre las ecuaciones del manuscrito y las funciones de la librería en Python. Ambos trabajan en perfecta simbiosis. Además, aprovecha esta iteración para asentar afirmaciones finales sobre la originalidad de sus descubrimientos tras haber depurado estructuras previas. Entonces, si damos un paso atrás e intentamos observar el cuadro completo, para quienes nos escuchan, ¿qué lección extrae de esto alguien ajeno al mundo del código en Python o de la teoría pura de números? Bueno, hay varias lecturas ahí. A mi modo de ver, el mensaje subyacente es un tributo a la transparencia radical. Si uno pretende proponer una teoría que entrelaza la historia empresarial de Tesla, sistemas místico-económicos y el concepto de vibraciones universales, con la búsqueda de números primos, corre el riesgo de ser ignorado instantáneamente por la comunidad científica ortodoxa. Completamente ignorado, vamos. Claro. La única forma de forzar a que el mundo académico preste atención es poner una maquinaria irrefutable sobre la mesa. El enfoque del autor dice esencialmente, mira, no hace falta comulgar con mi filosofía esotérica, ni creer en la mística de los números. Aquí están las herramientas matemáticas, en código abierto, compílalas, ejecútalas y comprueba los resultados por ti mismo de forma independiente. Y eso demuestra una evolución profunda en la dinámica de la ciencia contemporánea. Plataformas como Zenodo están democratizando disciplinas que históricamente requerían el sello de aprobación de una universidad tradicional de élite. Sí, el clásico filtro académico. Exacto. Hoy en día, un investigador independiente, que no está adscrito a ningún departamento universitario oficial, puede tejer un marco teórico tremendamente complejo, iterar públicamente sobre sus errores, corrigiendo versiones, publicar herramientas empíricas y, al final, obligar al rigor matemático a hablar por sí solo, sin importar las connotaciones filosóficas que envuelvan el proyecto. Rompe por completo el monopolio del modelo de publicación cerrado. Ha sido un recorrido intelectual asombroso el que hemos hecho a lo largo de este análisis exhaustivo. Hemos arrancado contemplando una visión muy particular sobre los supuestos errores comerciales de Nikola Tesla con J.P. Morgan, observando cómo esa visión inspira un sistema heurístico de vibraciones basado en las raíces digitales módulo 9. Un viaje de lo histórico a lo matemático. Totalmente. Y a partir de ahí, nos sumergimos de lleno en el fango matemático para entender la arquitectura de la matriz de Tesla, comprendiendo por qué los números primos viajan exclusivamente por las vías 6K-1 y cómo el teorema chino del resto actúa como una red de sensores que superpone máscaras periódicas para descartar compuestos masivamente. Y luego, hemos navegado por la clasificación de las sucesiones de Fibonacci y Lucas para destilar los subconjuntos precisos de los Fibo-Teslas y Luca-Teslas. Hemos detallado cómo el puente Salas-Dual y el motor de recurrencias aceleradas transforman cálculos lineales superpesados en operaciones telescópicas de resolución casi inmediata. Para finalmente confirmar que todo este andamiaje conceptual y algebraico aterriza en la realidad a través de una sólida disciplina de código abierto y hojas de cálculo auditables para cualquier mente curiosa con un ordenador a mano. Desde luego, esa convergencia entre un pensamiento sumamente divergente, casi poético en su terminología, y la ejecución algorítmica más convergente y disciplinada es una rareza que merece ser documentada y estudiada. Totalmente. Y sin embargo, a pesar de todo este despliegue de claridad computacional, las fuentes esconden un último pensamiento enormemente provocativo que invita a la reflexión profunda. ¿A qué te refieres? Pues que, por un lado, vemos al autor regalando al mundo este conocimiento algorítmico sofisticado, empleando licencias Creative Commons gratuitas y defendiendo a capa y espada la colaboración, la auditabilidad y la transparencia de la ciencia abierta.
Pero por otro lado, esa misma mente creadora afirma estar sentando las bases de Ethervius. Ah, el famoso sistema económico. Exacta. Un sistema económico espiritual inminente que, por la propia naturaleza de la economía y sus reflexiones sobre los contratos blindados de Tesla, sugiere componentes de comercialización, acceso restringido o modelos de negocio. Dejamos en el aire una incógnita apasionante para la gente que nos oye. A ver. ¿Cómo planea entrelazar la generosidad matemática radical del código libre con la creación de una nueva economía estructurada? Si el autor ha demostrado que los números primos tienen vibraciones predecibles y estructuradas que pueden ser mapeadas en una matriz inmutable, ¿cuál será la vibración exacta de este futuro sistema económico? Es una gran pregunta. Quizá a veces para iluminar los rincones más oscuros y estériles del quirófano de las matemáticas y la economía, la chispa impredecible de una bobina de Tesla sea exactamente el tipo de luz que necesitamos. Una luz que por ahora dejamos que cada investigador explore, audite y juzgue bajo su propia lupa.